Muy bien, muy buenos días. Damos gracias a Dios por poder comenzar una vez más. Ya han recibido su material y les pido por favor que vayan a la última parte y van a tener allí una serie de ilustraciones. En esta mañana vamos a estar hablando ya de las últimas dispensaciones. Solamente restaría una que vamos a estudiarla la semana que viene. Y vamos a hablar en esta mañana, como lo dice ahí en la diapositiva, de la dispensación de la ley y la dispensación de la iglesia. La particularidad que tiene este tiempo de la ley y de la iglesia es que son tiempos absolutamente contrastantes en cuanto a lo que aparentemente se exige del hombre. Sin embargo, el requerimiento de obediencia y de santificación de parte del hombre sigue siendo el mismo. Es necesario hacer una aclaración aquí con respecto a que sobre todo la dispensación de la iglesia es mal llamada la dispensación de la gracia, como si Dios no hubiese tenido gracia para con el hombre en tiempos anteriores. Es por esta razón que a través de lo que presenta la palabra de Dios vamos a ir entendiendo las maneras en las cuales Dios ha ido hablando. Y vamos a ver ahí en cuanto a lo que dice el principio para recordar. Ahorita hacemos mención en cuanto a las imágenes que les pedí que buscaran. Dice ahí en primer lugar, el deseo de encontrar santificación y obediencia de parte de su pueblo es manifiesto en la dispensación de la ley y de la iglesia. En realidad la exigencia de Dios nunca cambió, a pesar de que la forma en la cual el hombre debía y debe en fe atender los mandatos divinos. No somos simplemente más libres en este periodo de tiempo, sino mucho más responsables de tener el ejemplo de quienes nos han antecedido y los recursos escriturales para cumplir con el plan divino. Dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, hablando con respecto a el ejemplo de aquellas personas que vivieron en aquellas épocas del Antiguo Testamento, dice, y estas cosas han acontecido para nuestro ejemplo. Y ahí viene mencionando, por ejemplo, ocasiones cuando murmuró una parte importante del pueblo de Israel y tuvieron que ser disciplinados por Dios. Y dice, para que nosotros podamos aprender del fracaso en muchas ocasiones de ellos, también imitar el ejemplo de fe de muchos de ellos. Y es precisamente el objetivo que para nosotros en este tiempo presente, la iglesia tiene estudiar lo que aconteció en el pasado. Si sencillamente nos dedicáramos a estudiar lo que estaba aconteciendo en este tiempo presente, perderíamos una cantidad impresionante de bendición y de recursos para nuestra vida que solamente los encontramos entendiendo la manera en la cual Dios obró en el pasado. Y dice allí que el deseo de santificación y obediencia de parte de su pueblo siempre fue el mismo. Usted en el tiempo de la ley dice, se da cuenta que Dios deseaba que el pueblo obedeciera, deseaba que el pueblo cumpliera con los requerimientos, no porque la sangre de un cordero fuera igual de valiosa que la sangre de Cristo, sino porque la persona que se acercaba por medio de ese sacrificio tenía que hacerlo entendiendo que Dios encontraría agrado por medio de que el hombre colocara su confianza, su fe en esa instrucción que Dios había colocado. Y vaya ahí a la serie de ilustraciones que yo le mostré. Y dice allí en primer lugar la primera página de la dispensación de la ley. Y vamos a hacer así un recuento súper rápido con respecto a lo que pasó en ese periodo de tiempo. Es el periodo de tiempo más largo que narran las escrituras, no en cuestión de tiempo, pero sí en cuanto al periodo que Dios permitió que por medio de su palabra fuésemos tomando instrucción. Y comienza allí la primera imagen, como ustedes pueden mirar, comienza con Moisés, y ahí presenta cómo les fue entregada
la ley en el monte Sinaí, avanza la historia y aparece ahí el tiempo de Josué, los jueces, entre Moisés y Josué. Usted se da cuenta que hay ahí una forma en la cual el camino se hace más largo de lo que debería, y es a causa de la disciplina que Dios tuvo que ejercer sobre su pueblo por haber caído en esta cuestión de la incredulidad y pensar que Dios no era capaz de llevarlos a ese mejor lugar llamado la tierra prometida. Llegan a los tiempos de Josué, se toma la tierra prometida, nuevamente el hombre fracasa en el tiempo de los jueces. En lugar de conquistar y destruir definitivamente a sus enemigos, ellos sencillamente los hacen tributarios, y esos enemigos que 50 años atrás los habías dominado, hoy día eran aquellos quienes los estaban oprimiendo y los estaban haciendo estar en aflicción permanente. Llegamos después al tiempo donde dice ahí, Israel demanda un rey, y ahí es donde Israel rechaza la autoridad de Dios sobre su vida como forma de gobierno y piden un gobernante físico, y ahí viene Saúl, David y Salomón, y todo el relato que en el libro de Primera de Samuel, Primera y Segunda de Samuel y Primera de Reyes encontramos con respecto a estos hombres. La siguiente imagen dice allí cómo se separa el reino. Después de que muere Salomón, le sucede su hijo llamado Roboam, que él consideró que la mejor opción para gobernar a Israel era oprimirlos y colocar cargas más pesadas que las que su padre había colocado sobre ellos. Esto causa que 10 tribus se vayan hacia el norte, formando un solo reino, y solamente 2 tribus se queden allí al sur. Y ahí usted ve, bueno, toda la lista de los diferentes reyes que estuvieron en aquel tiempo. Nuevamente el hombre fracasa en este tiempo y tiene que ser disciplinado. Ahí aparece en primer lugar el reino del norte, es llevado cautivo por Asiria aproximadamente en el año 720 a.C. y un poco más de 100 años después el reino del sur cae cautivo por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y es llevado 70 años cautivo según la profecía de Jeremías. La siguiente imagen dice allí el periodo posterior a la cautividad, y ahí vemos que pasan 70 años sin presencia de los judíos allí en la tierra que Dios les había entregado. El templo había sido destruido, el muro había sido derribado. Eso usted lo puede encontrar, la condición en la cual el pueblo de Israel se encontraba en el cautiverio. Usted puede leer libros como Daniel, Ezequiel, y le van a presentar cómo el pueblo de Israel había tenido que ser disciplinado. Estaban ya exiliados en Babilonia, posteriormente en Medo-Persia, pero pasan los 70 años y Dios levanta a hombres como Zorobabel, Ageo, Nehemías, Esdras, de tal manera que Dios le coloca en su corazón el deseo y la instrucción de hacerlos volver a Jerusalén. Nehemías para reconstruir el muro, posteriormente de que Esdras ya había regresado para construir el templo. Y ahí después Dios levanta una serie de profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías, que hablan en ese preciso momento donde el pueblo, después de haber vuelto a la tierra de Israel, ellos como que se relajaron pensando que bueno, ya estaban de nuevo en la tierra y era momento de ocuparse de sus asuntos en lugar de ocuparse de los asuntos de Dios. Y ahí Ageo le reprende duramente al pueblo de Israel diciéndoles que no es tiempo de atesorar y de tener cosas muy hermosas para ellos mismos, sino era tiempo de reconstruir la casa de Dios, que para eso propiamente habían regresado. Zacarías y Malaquías hablan con respecto a la restauración y la gloria futura de Israel, aunque Malaquías hace una reprensión nuevamente en cuanto a la liviandad espiritual en la cual Israel se encontraba en ese preciso momento. Y ahí usted ve en esa misma imagen, dice 400 años de Malaquías a Mateo. Termina la revelación por medio de Malaquías y hay un periodo de 400 años
en donde no hay una revelación propia con respecto a que haya otro profeta, a que haya Dios hablado por su palabra por medio de un hombre a su pueblo, sino que Dios guarda silencio durante esos 400 años. E imagínense lo difícil que debe haber sido. Yo no sé si a usted le ha pasado con su esposa o con tu mamá, que sabes que hiciste algo malo y la actitud del ofendido es: no te hablo, guardo silencio. Y a veces uno preferiría que te dijeran algo, que te reclamaran, que te externaran la causa total de su molestia, pero creo que es más incómodo, más doloroso para aquel que ha ofendido cuando hay silencio de la otra parte. Imagínense lo que era para el pueblo 400 años sin que viniese alguien y dijera: Dios me habló y me pidió que hiciéramos tal cosa. Seguramente era un tiempo difícil. Históricamente también ocurre una serie de acontecimientos muy trascendentes, porque en este tiempo se levanta otro imperio que va a dominar la zona en donde Israel se encontraba, que va a ser el Imperio Romano, y es la última imagen que tenemos allí con respecto, dice, principio del canon del Nuevo Testamento. Por más que empiece el Nuevo Testamento, hasta la crucifixión de Jesucristo, seguimos estando bajo la dispensación de la ley. Y ahí usted puede ver la narrativa que presenta por medio de estas imágenes de lo que se presenta por medio de los 4 evangelios. El nacimiento de Jesús, su ministerio terrenal, pero presenta allí principalmente la crucifixión del Señor Jesucristo. Y ahí es el gran fracaso del hombre bajo la dispensación de la ley, cuando ellos deciden rechazar al autor de la vida porque consideraban que no era propia la forma en la cual él se presentaba. Ellos querían libertad física, querían libertad terrenal del Imperio Romano, pero no querían libertad espiritual. Estaban cómodos con el sistema religioso bajo el cual se habían ido formando y lamentablemente tuvieron que sufrir las consecuencias. Ahora sí, regrese al principio de su material. Y vamos a ver allí, en primer lugar, la dispensación de la ley. Este periodo bajo el cual Dios reveló una cantidad muy abundante de principios en su palabra, como le decía, es el periodo más abundante que encontramos en la palabra de Dios, por como lo vamos a ver allí en unos momentos. Y dice allí, en primer lugar, ¿quién es el personaje clave? Bueno, es Moisés. Algunas otras personas consideran que el personaje clave es Moisés y el pueblo de Israel, como usted guste considerarlo, pero digamos por medio de quien Dios dio su revelación principal en este tiempo fue por medio de Moisés. Después la extensión del periodo es desde que se entrega la ley en el monte Sinaí hasta la crucifixión de Jesucristo. Si usted se da cuenta, ya abarca un periodo escritural, lo que usted tiene ahí en su Biblia, pues mucho más amplio de lo que veníamos allí considerando. Por ejemplo, de la dispensación de la inocencia decíamos pues desde Génesis 1 a Génesis 3. No sé, de la dispensación del gobierno humano decíamos, bueno, es Génesis 9 a Génesis 12. Pero ya es mucho más grande cuando llegamos a un momento en donde usted ve que, por ejemplo, la semana pasada en la dispensación de la promesa era de Génesis 12 hasta Éxodo 20, pero aquí dice la porción general de la escritura es ya desde Éxodo 20 hasta el libro de Hechos capítulo 1, o sea, prácticamente todo el Antiguo Testamento, exceptuando ahí el libro de Génesis y la mitad de Éxodo, forman parte de otros periodos, pero todo el Antiguo Testamento prácticamente está bajo la dispensación de la ley. Y es muy importante entender las condiciones en las cuales el hombre se encontraba, el requerimiento que Dios había colocado sobre el hombre, sin importar si era de Israel, si era un gentil. Aquí lo importante es que Dios había colocado un principio para atender. Y dice allí en la siguiente diapositiva, ¿cuál es el estado del hombre en este periodo? Y dice allí, en primer lugar,
dice que el hombre es expuesto ante la terrible santidad de Dios. Normalmente la palabra terrible para nosotros en castellano y más para nosotros mexicanos, terrible significa algo malo, algo desastroso, algo que no deseamos sobre nosotros. Sin embargo, gramaticalmente o etimológicamente, digámoslo de este modo, es decir, del origen de la palabra, terrible hace referencia a la grandeza y a las implicaciones de esa grandeza que tiene sobre aquel que es espectador de esa santidad de Dios. Y dice ahí en el libro de Éxodo, los versículos que mencionan ahí, capítulo 19 del 10 al 25, hace referencia a que el hombre, el pueblo de Israel, cuando vieron cómo Dios descendió con su gloria y dice que quemó la parte de arriba del monte Sinaí, dice que, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? No vemos una fiesta abajo diciendo como hoy día nos invitan ahí tanta iglesia pentecostal que anda por allí diciendo que vamos a hacer una fiesta porque Dios descendió entre nosotros. Si usted ve esos versículos, hace referencia que los hombres estaban temerosos y le dijeron a Moisés, por favor, que Dios no nos hable a nosotros, que te hable a ti y tú dinos lo que tenemos que hacer. Pero es tan terrible, tan impresionante, tan imponente la manera en la cual Dios habla, que es algo que no queremos escuchar, no porque no nos interese. Imagínese el estado de temor reverente, no miedo en el sentido de como si estuvieran viendo ahí a la niña de la película del Aro o algo así, sino es un temor lleno de reverencia. Ahora, dice en segundo lugar, la ley le muestra su pecaminosidad al hombre. Permanentemente el estado del hombre en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que ahora él conoce que ha fallado ante la persona de Dios porque hay un principio que dice que ha fallado. Y eso usted lo puede ver ahí en el libro de Romanos, capítulo 7, donde dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Darlene, aprovechando que estás aquí con nosotros, ¿alguna vez te han hecho una infracción de tránsito aquí en México? ¿Sí? ¿Por qué fue? Que me pasé un semáforo de rojo. Te pasaste un semáforo. Ok. Con propósito. Bueno. Te pasaste el semáforo y yo te pregunto, desde el momento en el que tú cruzaste en rojo, sabías dos cosas. Sabías que estabas en peligro, por decirlo así, porque es para tu protección detenerte, pero también sabías que estabas quebrantando la ley, ¿no? El hombre en ese, y todos los que hemos manejado en algún momento, nos ha detenido algún policía de tránsito o hemos hecho alguna situación que sabemos que está mal, que sabemos que es inapropiada, que es incorrecta, y tenemos el conocimiento de esas mismas dos cosas, que estamos en peligro por haber quebrantado el principio de Dios, pero también estamos conscientes de que deliberadamente estamos yendo en contra de lo que Dios dijo. Y esa es la naturaleza del pecado. Difícilmente uno pecará por ignorancia, aunque es posible. Probablemente usted haya hecho alguna cosa muy bien intencionado, de esas cuestiones que uno dice que es con buena, las famosas mentiras piadosas, ¿no? Que uno dice, no, es que no es cierto eso que pasó, cuando sabes que sí es cierto. No hay nada de piadoso en el pecado, hermano. No hay nada de piadoso en quebrantar los principios de la palabra de Dios. Y este es el estado en el cual el hombre se encuentra permanentemente. Es alguien a quien a sí mismo la ley le manifiesta que ha hecho mal. Dice ahí en el libro de Romanos, por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Y el apóstol Pablo habla ahí en el capítulo 7 con respecto a cuán imposible le es al hombre santificarse a sí mismo por cumplir con una serie de requerimientos, de principios, de ordenanzas, pero no por medio de sujetarse a lo que Dios establece que él debe de hacer y hacerlo en fe, no sencillamente como una serie rigurosa de pasos a cumplir. Y usted se da cuenta cuán imposible es santificarse por medio de cumplir rigurosamente de manera legalista con la ley o con los principios de la palabra de Dios, de tal manera que llega el Señor Jesucristo a este mundo y encuentra una gran cantidad de grupos religiosos que todas apuntaban a una cosa: la ley es lo más grande, lo superior. Y usted ve, yo no veo buenas descripciones de los fariseos de parte del Señor Jesucristo. Pero oye, atendían los mandamientos. Se esmeraban por muy rigurosamente atender a cada uno de ellos. Y entonces usted se da cuenta que Dios no deseaba perfección del hombre, sino que deseaba santificación. Y hay una diferencia trascendental en esto. La perfección apunta a resaltar mi propia justicia, mi propia piedad ante los hombres. La santificación persigue en fe, en obediencia a los principios de la palabra de Dios, honrar a Cristo y a su palabra, porque eso es lo que Dios demanda y lo que a Él le agrada. Yo no me santifico sencillamente para decir, vean cuán bueno soy, sino buscamos la santificación porque entendemos que es lo que Dios desea de nosotros. Y en último lugar dice, es instruido a obedecer totalmente. Y ahí en los versículos de Jeremías, en primer lugar, hace como un recordatorio de la intención que Dios tenía para con su pueblo de hacerle bien. Y dice de la siguiente manera: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Cuándo les dijo esto? Al final de Deuteronomio. Si usted recuerda la parte del pacto palestino donde le dijo, si obedeces, te voy a bendecir. Pero versículo 24 dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esta es la condición del hombre en cuanto a que fue instruido a obedecer totalmente. Dios no aplica la cuestión como los policías de tránsito, que está el semáforo y 20 metros adelante te están esperando para que tú te pases. Si tuviese la buena intención la autoridad de instruirte para que no rompas la ley, estarían 20 metros antes. Para que apenas tú los ves, ahí bajas la velocidad, te detienes en el semáforo. Pero ¿por qué se paran después del semáforo? Porque su intención no es instruirte, su intención es castigarte. Y esa es lamentablemente la condición bajo la cual el hombre se encuentra. Y dice en último lugar, la advertencia de juicio sí desobedece. Y ahí en todo el capítulo 27 del libro de Deuteronomio, usted se va a dar cuenta cómo Dios le da una instrucción muy clara. Y aún aprendimos estos versículos allí hace unas semanas, donde Dios le decía al hombre, escoge hoy la vida. Y ahí le dice, es tu responsabilidad, es lo que Dios desea de ti, no es responsabilidad de nadie más, no es algo que alguien puede hacer por ti, es tu responsabilidad atender el principio de la palabra de Dios. Y dice la siguiente diapositiva, ¿cuál es la responsabilidad instituida por Dios? Dice en primer lugar, debía llevar una vida santa. Y ahí en el libro de Levítico, a mucha gente, Levítico es el remedio perfecto para los días en los cuales no puede dormir. Se ponen a leer Levítico y te duermes inmediatamente, ¿no? Pero realmente, si usted sabe cocinar, hermana, se dará cuenta que si usted cocina algo sin ajo,
pues como que no sabe tan rico como cuando sí se lo pone. Es una comparación muy burda, pero el Levítico es el ajo de la escritura, lo que le da sentido a todo, a la cuestión del sacrificio de Cristo, a cómo Él nos limpió y cubrió la totalidad de nuestros pecados por medio de su sangre. Y dice, debía llevar una vida santa, y en el libro de Levítico 11:45 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y esa era la instrucción recurrente de parte de Dios. Tienes que ser santo. Vamos a hacer una encuesta. Hermano Luis, ¿qué le viene a la mente? Y pensemos no en cuanto a bíblicamente, sino comúnmente, ¿qué piensa la gente cuando escucha la palabra santidad? Le gano la respuesta, va a pensar en el Papa. Una. ¿Qué otra cosa piensa la gente cuando escucha santidad? Alguien exageradamente bueno. Josué, ¿qué otra cosa piensa la gente cuando escucha santidad? Alguien legalista. Bueno, eso es lo que piensa la gente. Hermana Berta. En una imagen, ¿no? Ahí está el San Martín de no sé qué y hay un santo para cada ocasión, ¿no? Si usted se da cuenta, todas las cosas que mencionaron no tienen nada que ver con el principio de santidad que presenta la palabra de Dios. Porque la santidad, bíblicamente hablando, apunta a una condición de separación de cualquier relación con lo pecaminoso. Y por separarte no necesariamente tienes que ser legalista, como dice allí Josué, no tienes que ser alguien que está todo el tiempo latigueándose ahí, pensando que ser santo es estar sufriendo, o tener la imagen, una foto de alguien que parece muy bueno, sino que la santidad es separación. Después dice, debía cumplir con toda la ley. Y ahí en el libro de Santiago, capítulo 2:10, dice que el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Así que no importa que no digas mentiras, no importa que seas fiel a tu esposa, pero si robas, quebrantaste la ley. Porque la ley atenta el pecado atenta contra la misma santidad de Dios. Dice la siguiente diapositiva, ¿cuál fue el fracaso del hombre? Dice en primer lugar, el hombre establece su propia justicia. Y ahí ve en el libro de Romanos, hablando propiamente del pueblo de Israel, la forma en la cual ellos habían fracasado. Y le dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice, porque en lugar de atender el principio esencial de la palabra de Dios, se han ocupado de ahí cumplir con una serie de principios, de instrucciones, de mandatos que pueden ser buenos, pero que no son suficientes. Después el versículo que hace mención ahí en Hechos 15:10, ahí el apóstol habla con referencia, le dice, ¿por qué colocan un yugo sobre ellos que ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir? Ese es el fracaso del hombre, que trató de establecer un sistema de justicia propio que buscara la perfección, no la santidad. Así que no, por ejemplo, el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo 5, les hace ahí un desafío al grupo religioso que estaba imperando en aquel momento y decía, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó, ya adulteró con ella. Ese oísteis que fue dicho, hace referencia el Señor Jesucristo a lo que los fariseos les habían enseñado. Prácticamente los fariseos enseñaban que mientras en público, de manera externa, no peques, entonces no hay problema. Puedes tener toda la serie de pensamientos impuros y de deseos equivocados en tu corazón y no hay problema. Cuando en realidad el Señor Jesucristo dice, mas yo os digo
le da el sentido más profundo a la ley, el cual siempre deseó Dios que el hombre entendiera. En segundo lugar dice, rechazando a Cristo y sus enseñanzas, crucificándolo. Y ve ahí en el libro de Hechos, capítulo 3, 14 y 15, le dice Pedro al grupo de personas que había sido testigo de cómo habían sanado ahí a un cojo a las afueras del templo, les dice, vosotros matasteis al autor de la vida. Y hace referencia con respecto a una serie de condiciones y que el hombre manifestó que rechazaba a la persona de Cristo. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, habla del máximo alcance de la sabiduría humana. ¿Y sabe cuál fue? Crucificar a Cristo. Porque dice, porque si hubiesen sido verdaderamente sabios, hubiesen actuado por medio del Espíritu Santo de Dios, no lo hubieran crucificado. Se da cuenta, el hombre fracasa permanentemente a causa de esto. Y dice, el juicio resultante, dice dos cautiverios. En primer lugar, el cautiverio de Israel, que es narrado en el libro de Segunda de Reyes 17, se los lleva el reino de Asiria, y el cautiverio de Judá en Segunda de Reyes 25, y se los lleva el imperio de Babilonia, más o menos 150 años después de que fueron llevados cautivos. Después dice, más parte del juicio, son dispersados por todo el mundo. Y uno podría decir, oye, pero esa es la salutación que Pedro hace a las personas que reciben su carta. Sí es la salutación, pero fíjese las condiciones en las que están. Primera de Pedro 1:1 dice, a los expatriados en la dispersión, a causa de haber rechazado a la persona de Cristo, había una instrucción desde Deuteronomio que decía que iban a tener que ser dispersados por toda la tierra por no atender los principios de Dios. Dice después, Israel disciplinado temporalmente. Equivocadamente, hay creyentes que hoy día piensan que Dios desechó a Israel. De ninguna manera. Israel sigue siendo el pueblo amado de Dios. Nosotros somos beneficiarios, no somos el pueblo de Dios, no somos el reemplazo de Israel, no somos un nuevo Israel, somos la iglesia, somos beneficiarios de la dureza del corazón de Israel, pero dice ahí en el libro de Romanos, en esos versículos que aparece ahí, dice que si la disciplina del pueblo de Israel fue gloriosa, imagínense cuán gloriosa va a ser su restauración. ¿Cuál es la intervención de Dios en gracia? Y vamos muy rápido sobre estos porque ya los vimos aquí en las imágenes que leímos. Dice, en primer lugar, Dios provee sacrificios para el pecado. Y usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo, Levítico, Números, de qué manera el hombre debía de comportarse si pecaba. Después, Moisés intercede por el pueblo continuamente. Vez tras vez, cuando el pueblo murmuraba, cuando caían en fornicación, cuando se rebelaban contra la autoridad, no encontramos a un Moisés invocando que descienda fuego del cielo y consuma la maldad. Imagínense, hermanos, si ni Moisés pedía que descienda fuego y consuma el pecado del mundo, ¿quién se cree tantos pseudoapóstoles de hoy día que se atreven a decir, Señor, manda tu fuego y consume la maldad de este mundo? ¿Sabe quién es el primero que se quema? El que pide que descienda el fuego. Porque es algo absurdo. Moisés intercede por su pueblo diciendo, Señor, ten misericordia de ellos, por favor. Después, Josué hace lo mismo cuando en el capítulo 7 del libro de Josué, Acán toma del anatema y Dios les había dicho, destruyan todo, maten a todos los animales, quemen todo la ciudad, no se queden con nada. Acán toma de lo que Dios había dicho que no debían hacer, lo oculta en su tienda y a la siguiente batalla Israel es disciplinado. Y por esa razón Josué tiene que interceder por el pueblo pidiendo la misericordia de Dios. Después dice, Dios levanta a los jueces para librarlos de sus enemigos opresores. Y ahí vemos lo que le decía, en la forma en la cual después de que muere Josué, se levantan jueces que eran liderazgos regionales y temporales
bajo los cuales Dios obraba en beneficio de su pueblo desobediente, a pesar de que legítimamente Dios en ese momento bien podía haber dicho, ahí te van todas las maldiciones de Deuteronomio capítulo 27 que escuchaste, van a caer sobre de ti. En lugar de eso tiene paciencia vez tras vez, tras vez, tras vez, ahí en el libro de los jueces. La siguiente dice, los reyes son ayudados en batalla. A pesar de la pecaminosidad del pueblo, usted ve que en el libro de Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, encuentra unas intervenciones impresionantes de parte de Dios en beneficio de su pueblo. Después dice, Dios envía a profetas para que adviertan a su pueblo del juicio que vendría. Y viene Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, aunque Ezequiel y Daniel ya estaban en el tiempo del cautiverio. Vienen toda la serie de profetas menores, una cantidad impresionante de hombres que Dios levantó. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Usted ve en el libro de Segunda de Reyes, cuando Elías va y clama delante de Dios y le dice, Señor, a todos tus profetas han dado muerte y solamente he quedado yo. No quedaba solamente Elías, había otro grupo de personas que no se habían inclinado ante Baal. Pero la respuesta del hombre siempre ¿cuál fue? Rechazar la instrucción. Me es más fácil matarte. Me ayuda más, me es más fácil lidiar con mi conciencia sabiendo que maté a un inocente en lugar de sujetarme a los principios de la palabra de Dios. Después dice, son protegidos y preservados en medio y después de los diferentes cautiverios. ¿Qué otra nación que fue llevada cautiva volvió a su tierra y persiste hasta el día de hoy? Solo el pueblo de Dios. La intervención de Dios en gracia es más que evidente vez tras vez tras vez, porque a pesar del rechazo que ellos hicieron hacia la persona de Cristo, siguen siendo el pueblo amado de Dios. Y después dice, la intervención de Dios en gracia, dice, son protegidos en la dispersión presente y durante la tribulación. A pesar de que el pueblo de Israel fue tratado de destruir por diferentes imperios, por diferentes potencias mundiales, nunca ocurrió. Después dice, Dios restaurará en gloria a su pueblo en el futuro. Llegará un día donde Israel será el centro del mundo. Y ahí va a gobernar el Señor Jesucristo física y terrenalmente, y todos conocerán que la gloria de Dios reside en Israel. Después dice, las bendiciones terrenales del milenio son preparadas para ellos. La siguiente semana vamos a hablar con respecto a ese tiempo y vamos a entender las maneras en las cuales Dios habló para con Israel en aquellos momentos. Termina la dispensación de la ley y vamos a la última imagen que usted tiene ahí en su material, que es la dispensación de la gracia. Más bien de la iglesia, disculpe porque le estoy diciendo gracia porque hasta arriba dice gracia, es la dispensación de la iglesia. Y vemos cómo Dios ahora decide tratar con un grupo de personas sin importar su origen étnico, sin importar si ha sido circuncidado o no, sino que decide obrar por medio de hombres y mujeres en todo el mundo, haciéndoles entender que por medio de Cristo hay salvación. Y usted ve cómo asciende el Señor Jesucristo, desciende el Espíritu Santo en medio de la iglesia para morar ya personalmente en cada uno de los creyentes, y ahí ve todo el proceso de la historia, cómo la fe se va dispersando por todo el mundo, hasta que aparece un periodo allí, en medio de la hoja dice el rapto. Y allí es la esperanza que nosotros tenemos, que en cualquier momento el Señor Jesucristo puede venir a buscar a cada uno de sus hijos, estén en vida o ya hayan muerto. Y esa es la bendición que nosotros tenemos en este día, de que tenemos esperanza. Y a partir de ese momento se presenta un periodo de 7 años en el mundo, conocido como la tribulación, donde Dios derramará su ira sobre el mundo. Se levanta un hombre denominado el anticristo, que engaña a toda la humanidad para que se opongan hacia la persona de Dios. Dice la siguiente diapositiva, ¿cuál es el personaje clave? Dice ahí, es el Señor Jesucristo
y la iglesia. Después, la extensión del periodo es desde la crucifixión de Cristo hasta su regreso por la iglesia y al rapto. Y usted me va a decir, oye, ¿y qué pasa con la tribulación? Bueno, aquí tenemos que entenderlo de dos maneras. La tribulación la podemos considerar como el juicio resultante de el periodo de la iglesia, o lo podemos considerar como una pausa, como un tiempo particular donde Dios tratará con el hombre de una manera diferente. Sin importar si lo consideramos dentro del periodo de la iglesia o fuera del periodo de la iglesia, entendemos que la revelación que la palabra de Dios presenta con respecto a cómo se debe de conducir la iglesia aparece desde el libro de Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis 5. Apocalipsis 4 y 5 presentan escenas que ocurren en el cielo, pero a partir de Apocalipsis 6, lo vamos a ver la siguiente semana, ya hay toda una serie de juicios. Y si usted le tenía miedo a la chancla de su mamá, imagínese lo que va a hacer aquellos días donde Dios, imagínese el nivel de ira que Dios tiene sobre el hombre, que le son necesarios 7 años para liquidarla por completo. 7 años de ira sobre el hombre a causa de su pecaminosidad. ¿Cuál es el estado del hombre en este periodo? Dice que el hombre, hablando del tiempo de la iglesia, el hombre se encuentra inmerso en sus pecados, es decir, su forma de vida está cada vez pareciéndose más a lo que vimos en los días previos al diluvio. Inmerso, lleno de pecado. Dice ahí en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Eso desde Salmos capítulo 10, usted lo puede encontrar. Hay una forma en la cual dice también son ajenos de los principios de Dios. Y en Efesios 2, 1 al 3, hace referencia a la condición tan mala, tan detestable en la cual el hombre se encuentra a causa de su pecaminosidad. En esta condición se encuentra el hombre. El hombre no era más bueno antes de unas semanas después de que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, sino que el hombre siempre tuvo esa perversión consentida en su corazón. Siempre tuvo ese deseo de ir en contra de los principios de la palabra de Dios. Y dice, ¿cuál es la responsabilidad instituida por Dios? ¿Qué es lo que Dios espera del hombre desde Hechos 2 hasta el día en el cual Él vuelva por su iglesia? O aún también dentro de la tribulación. Creer únicamente en Cristo como su Señor y Salvador. Y dice en el libro de Hechos 17, dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si se da cuenta, dice allí, es un mandato. No es una recomendación, no es una invitación, mucho menos es un ofrecimiento, es un mandato. Es algo que Dios exige del hombre, porque ya todos los elementos están dados para su salvación. Solamente él tiene que cumplir con la exigencia de Dios sobre su vida. En segundo lugar, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Honrar el cuerpo de Cristo con su testimonio. Es decir, honrar a la iglesia. La voluntad de Dios para toda la humanidad, sin importar su nacionalidad, sin importar su trasfondo, sin importar el sistema cultural, sistema político, sin importar sus condiciones económicas, sin importar condiciones sociales, sin importar nada de eso, sin importar el tiempo en el cual el hombre fue creciendo, sin importar todo eso, la responsabilidad del hombre en el tiempo de la iglesia es que debía honrar al cuerpo de Cristo, no honrarse a sí mismo. Hay un escritor, él ya partió con el Señor hace muchos años, y dice lo siguiente: lo que para el apóstol Pablo era considerado basura, hoy día muchos creyentes lo presentan como su currículo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, lo que antes era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Qué bueno que tengas una gran carrera, qué bueno que tengas grandes conocimientos, qué bueno que tengas muchas habilidades. Pero si estimas más lo que tú puedes hacer en lugar de la gloria de Cristo, la gloria de la iglesia, el bienestar de la iglesia, de nada te sirve. Es basura. Y dice en último lugar, la responsabilidad instituida por Dios es predicar el evangelio. Y dice ahí en el libro de Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos. Yo veo que la cuestión que más falla o falta en los creyentes es justamente eso. Y usted lo puede ver, hermano. Si por ejemplo yo le digo, dentro de 8 días vamos a tener convivio, ¿sabe cuántas personas va a haber aquí en la iglesia? Se va a llenar, porque va a haber comida. Pero si decimos, dentro de 8 días, hermanos, después del culto vamos a salir a predicar el evangelio, mágicamente a todos nos surgirán compromisos, todos nos sentiremos enfermos, muchos de nosotros, es que ya tenía un compromiso, ¿con quién? No sé, déjame voy y reviso, pero tengo un compromiso. El fracaso de la iglesia es justamente que no cumple la finalidad de ser iglesia, que es alcanzar a los perdidos con el evangelio. Y es lamentable que tantos creyentes hoy día sean un calientabancas adentro de la iglesia, pero que en su trabajo, en su familia, en su barrio, con sus vecinos, nadie sabe que son creyentes. Muchos te ven salir ahí de tu casa el domingo por la mañana, te preguntan ¿a dónde vas? No, voy a tomar el aire. Oye, ¿y eso que llevas abajo del brazo? Es para hacer ejercicio y contrapeso. Y envuelves la Biblia en un periódico para que nadie se dé cuenta que la llevas a la iglesia. Y si pasara uno de tus vecinos por allá afuera y te viera y después te pregunta, tú le dirías, no, es que me equivoqué de dirección, estaba buscando a un amigo y entré a preguntar. El fracaso de la iglesia es que no es iglesia, que no produce un impacto con el evangelio del Señor Jesucristo. Nos hemos ocupado de cosas tan superfluas, tan poco importantes. Pareciera que es más importante tener un hermoso edificio. Y a veces pienso en esto, hermano, probablemente por eso Dios todavía no nos permite tener un edificio aquí. Porque si todavía no llenamos esto, pues ¿para qué queremos un edificio? Es simple lógica. Y es verdad, nosotros no convertimos a la gente. Nosotros no podemos obligar a la gente a creer en Cristo. Pero lo que sí podemos hacer es dejarlos sin excusa. Que no se presenten un día delante del Señor Jesucristo y digan, es que sí, Carlos era mi vecino, pero nunca me habló de Cristo. Vivió 25 años a la siguiente puerta y nunca fue para ir y tocar mi puerta, para invitarme a la iglesia. Yo lo escuchaba desgreñarse con su esposa, peor que yo que nunca fui a una iglesia. Yo lo veía hablar de una forma más sucia de la cual hablo yo, siendo que pues, yo nunca fui a una iglesia. Y se da cuenta, hermano, el fracaso de la iglesia es que no actúa como iglesia. Actúa como un club social, actúa como un centro de entretenimiento, pero no actúa como iglesia. No atrae a las personas con el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fracaso del hombre bajo este periodo? Dice el rechazo generalizado de la salvación por medio de Cristo. Y dice ahí en el libro de Efesios que el hombre dice que están entenebrecidos en sus pensamientos. Que cualquier cosa parece más razonable que creer en Cristo. Y si no, usted dése una vuelta por internet y googlee lo siguiente. Las creencias más raras que pueda usted encontrar. Y va a encontrar gente que le ora a una pared, que personas que piensan las cosas más absurdas, más tontas, que estando alguien en sus 5 sentidos diría, no, eso es, o sea, hay que
Hay que ser tonto para creer verdaderamente en eso. Y es que al hombre le resulta más cómodo crearse una imagen de Dios a su manera. Dice después, apostasía y mal testimonio de la iglesia. Y desde el tiempo de Pablo, ahí en 1 de Timoteo 4 del 1 al 3, dice, también debes saber que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra allí peligrosos es muy interesante porque transmite la idea de tiempos feroces, de tiempos que no perdonan a nadie, tiempos en los cuales la apostasía, abandonar la iglesia, abandonar la fe, es lo más común. Y si no, haga memoria. Le doy 5 segundos para que recuerde a 5 personas que estuvieron un tiempo en la iglesia y hoy día están perdidos en sus pecados, así comportándose probablemente de una peor manera de lo cual lo hacían. Y considere esto, hermano, la última. Dice, desobediencia al mandato de predicar el evangelio. Y dice Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues oirán sin haber quien les predique? Y ahí, por esa razón es que nosotros insistimos tanto y agradecemos a Dios, como lo compartía el hermano Luis la semana pasada, que Dios ha tenido a bien por colocar en el corazón de cada uno de ustedes apoyar de una mayor manera las ofrendas para las misiones. Y agradecemos a Dios porque probablemente, hermano, usted nunca estará allá con nuestra hermana Esperanza en Chihuahua. Probablemente usted nunca estará allá en Tailandia con Omar Morales. Probablemente usted no pasará de las alamedas de Atizapán ahí alguna vez en su vida. A lo mejor toda su vida la desarrollará por aquí y piensa usted que es tan común y corriente su vida que no tiene nada verdaderamente trascendental para hacer. Pero hermano, la razón por la cual la palabra de Dios le anima y le alienta es que usted está siendo parte de las misiones por más que toda su vida se desarrolle en Los Olivos, aquí en la López. Y bendito Dios, que a pesar de la condición en la cual nosotros estamos, a pesar de eso, Dios ha obrado en su corazón y le ha animado para que usted apoye a las misiones. ¿Cuál es el juicio resultante? Y dice, los que rechacen a Cristo y sigan vivos, entrarán en el periodo de la tribulación. Después dice, los creyentes, dice que va a haber creyentes salvos, así como por fuego. Y qué lamentable para aquellas personas que tengan que pasar en vida por este periodo de la tribulación, un periodo de juicios de Dios sobre la tierra. Se estima que dentro de los juicios que Dios va a ejecutar sobre el mundo, aproximadamente, o por lo menos, 2/3 de la población mundial habrá de morir durante esos 7 años. Imagínense, somos ya, para esta fecha, somos casi 8,000 millones de personas en el mundo. Haga números, imagínense cuántas personas tendrían que morir a diario para cubrir con las 2/3 partes. Eso significaría que más de 5,000 millones de personas en 7 años tendrían que morir. Y son juicios tan severos, tan graves. Pero usted se da cuenta que son graves porque la ofensa a la santidad de Dios ha sido grave. Y después dice, el periodo de juicio sobre la humanidad sin la iglesia en la tierra. Ya no va a haber un testimonio como tal. Ya no vas a tener una iglesia aquí y llegas aquí a las escaleras de allá arriba y caminas 20 metros y encuentras otra iglesia. Ya no vas a tener semilla de mostaza, ya no vas a tener grandes iglesias. Ya no va a haber nadie. Ya no va a haber creyentes en aquel momento. Sin embargo, la intervención de Dios en gracia no indica que no se vaya a predicar el evangelio. Afortunadamente, habrán personas que en medio de ese tiempo, dice en el libro de Apocalipsis capítulo 9, habla de la dureza de su corazón. Por ejemplo, dice que el calor en uno de los juicios va a ser tan grande, dice que el calor va a matar a las personas, que de a tiro las va a quemar vivas. Y dice que en lugar de arrepentirse de sus malas obras, dice que blasfemaron contra Dios. ¿Se da cuenta cuán duro va a ser el corazón del hombre?
Pero a pesar de todo eso, Dios interviene en gracia. Dice la siguiente diapositiva. La predicación del evangelio y salvación durante la tribulación, y dice ahí en el libro de Apocalipsis 7:14, estos son los que han salido de la gran tribulación y los que han lavado en la sangre del cordero sus ropas. Va a ser a precio de muerte creer en el evangelio en aquel momento. Va a ser un tiempo doloroso, difícil, sumamente complejo. Pero a pesar de todo eso, habrá salvación. A pesar de todo eso, habrá personas que sigan atendiendo al mandato de Dios de arrepentirse. Después dice, Israel es preservado durante la tribulación. A pesar de que están a punto de aniquilar al pueblo de Israel, Dios interviene, desciende al final de la tribulación, dice que montando ahí en un caballo blanco, y pone fin a ese periodo. Dice, la iglesia es librada de la tribulación, y dice en el libro de Primera de Tesalonicenses que un día nos habremos de encontrar con el Señor. Que no importa la manera o las formas en las cuales Dios haya estado mostrando sus juicios sobre el mundo, dice que habrá de tomarnos, y hay una hermosa frase ahí en esos versículos, dice, y así estaremos para siempre con el Señor. El versículo que tenemos que memorizar esta semana es, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quiera Dios que entendiendo lo que su palabra presenta, podamos tener la capacidad de entender que solamente estamos de paso en este mundo, que nuestro tiempo se acaba y que el tiempo de las otras personas también se acaba. Porque considere lo siguiente, ¿se imagina lo que será, hermano, ver a sus hijos pasando por la gran tribulación? Porque usted los puede traer a la iglesia, usted los puede obligar si quiere, pero la responsabilidad de creer y de atender a los principios de la palabra de Dios está en ellos. No es su obligación, más bien, usted no les puede obligar a creer. Lo que sí puede hacer es dejarles sin excusa. Que no puedan decir, es que mi papá era muy fácil de convencer y nada más le hacíamos 2, 3 berrinches y ya pues, hacía lo que nosotros queríamos, ¿no? Quiera Dios que todos un día podamos, estando en la presencia de Cristo, poder gozarnos porque pudimos llevar con nosotros a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a las personas que están necesitadas del perdón de Dios y de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por la manera en la que tú obras en nuestro corazón. Gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra y porque tu palabra es suficiente para todo lo que nuestra alma necesita. Te pedimos, Dios, que tú bendigas este tiempo. Te lo agradecemos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.